Ah, pues espero que no. Buenas noches, nuevamente vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día martes. Creo que ya tienen calendario de exámenes, vamos a... 20 iniciamos. 20 Tenemos examen, su examen es el segundo. Entonces, más tarde le vamos a subir el material, son unas... Ahí te lo mandé al grupo. Yo les voy a decir hasta donde lleguemos en el primer parcial o las hojas que vayamos a ver. Vamos a tratar de arrancar todo para poder hacer ejercicios al final del final y final del semestre. Vamos, considero que dentro del cronograma de actividades que tengo dentro de la clase vamos bien. Sobre todo aquel día que no puede dar clase, que fue la semana pasada, vamos a recuperar, a adelantar un poco más, pero no se preocupen, vamos en sintonía con relación a Que la coordinación ya no da buenos marcadores. En la defensa, licenciado, diremos que la coordinación da esos marcadores. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Lo de los materiales. Entonces, ¿cuántos sabemos? No se preocupen, el material ya está escaneado, lo vamos a subir en el transcurso de hoy o mañana y vamos a continuar con la clase. Antes de continuar, la clase que vimos el día anterior era relacionada a la clasificación de cada uno de los estados. Si se dan cuenta, o nos dimos cuenta de que es una clasificación doctrinaria. El autor de este libro lo clasifica de esa forma, según su analogía, según su análisis o según su síntesis. Entonces, obviamente es derivado de lo que él manifiesta. Ahí, por ejemplo, está el doctor Mario Lucheca, que también lo desarrolla de esa forma, y hay otros autores que también lo desarrollan de otra forma. Pero en sí, es los conceptos o definiciones que más se adecúan a la denominación. ¿Y por qué les digo esto de que hay que recapitular de la clase anterior para poder comprender esto? Porque dentro de la clasificación vimos los cerrados, acuerdos cerrados y abiertos. Y se dieron cuenta cómo es, quiénes participan en cada uno de los convenios, tratados, todo eso que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿alguna duda relacionada a lo que vimos la semana pasada? Pregunten. Vean sus anotaciones, porque así le empezamos con todo. Y tienen un minuto para leer, para generar dudas. En el examen necesito que venga así, claro, como lo tengo yo. Ahí ya no va a estar muy claro. La compañera pregunta sobre los tratados cerrados. Los tratados cerrados los estamos viendo desde el punto de vista de sus integrantes. Poníamos el ejemplo de el SICA, Sistema Centroamericano, Sistema de Integración Centroamericana. ¿Por qué cerrado? Porque no puede venir otro país que no sea de la región centroamericana. ¿Estamos bien ahí? Sí. Entonces, dentro de las denominaciones, digamos en el caso de SICA y convenios del área centroamericana, en el caso de República Dominicana, no pertenece y ha sido incluido. Muy buena pregunta. SICA.
Centroamérica, pero el convenio lo está haciendo con la República Dominicana. O en este caso, tiene los mismos intereses sociales, políticos, económicos que le quitan a este lugar, pero siempre siguen siendo cerrados porque por alguna razón, invitación, algún interés que tenga la República Dominicana es que lo va a invitar Centroamérica. No es porque se quiera incluir, sino que en este caso es cerrado porque solo la región centroamericana. En la época de Hugo Chávez, ustedes se recuerdan, hubo una alianza entre los países que eran socialistas en su momento en Latinoamérica. Estaba Venezuela, estaba Cuba, y ellos se llamaban, la alianza comercial era el ALBA, y era la alianza bolivariana, relacionado con lo económico. Y en esa alianza latinoamericana se daba únicamente con relación a intereses económicos. No podía ingresar ninguna región, pero ningún país que no fuera de ellos, o que tuviera esa ideología, o esa posición, o esa tendencia a la izquierda o al socialismo. En este caso también estaba Cuba, y habían países de África que viven bajo dictaduras y bajo el régimen socialista. Entonces, para concluir, los cerrados es únicamente la región. Veámoslo desde ese punto de vista, después ahorita vamos a ver todo eso. Declaración. La declaración, pero en la primera clase yo les mencioné de que acuerdo y tratado eran primos hermanos, ¿se recuerdan? Que tenían la misma, estudiaban prácticamente lo mismo. Eran como hermanos, pero no se hablaban. Tratados, convenios. ¿Por qué? Porque al final de todo esto vamos a concluir, o vamos a determinar que al final siempre va a ser un convenio entre Guatemala y México, un tratado entre Guatemala y Belice. Siempre va a tener una obligación bajo el principio. Bueno, entonces, declaración. La declaración siempre va a ser entre dos o más países. Y la declaración está destinada efectivamente a lo relacionado a derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, que quiere decir en donde se reunieron todos los países de América Latina, Estados Unidos, México, y celebraron esa declaración. Anótenla para su biblioteca jurídica. Declaración, ¿alguien la tiene por aquí? Leamos, si alguien la tiene, por favor, en el preámbulo. Entonces la declaración va a ser, en este caso, se determinó efectivamente como una declaración relacionada a derechos humanos. La compañera nos indicó que era un derecho humano. Recapitulemos, ¿qué es un derecho humano? Piénsalo. ¿Qué es una garantía constitucional? Derecho, garantía, inherente. Todo eso lo entendemos, pero ¿qué es un derecho humano? O sea, sabemos, yo lo entiendo de esta manera. El derecho humano siempre va a ser aquella mochila de derechos que nos lleva o que llevamos a donde quiera que vayamos. Ahorita ustedes tienen la mochila de la educación, salen con las mochilas de seguridad, llegan a su casa con la mochila de vivienda, llegan a su casa con la mochila de alimentación. Yo lo veo desde ese punto de vista y lo comprendí de esa forma, que siempre vamos a cargar esos derechos. Por eso se llama inherente, garantía constitucional. Es también como primo del primo, pero el derecho es totalmente ajeno a eso. Cuando ustedes vean derecho constitucional, van a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces la declaración, ¿por qué tomo de base esto? Porque la declaración está basada en que Guatemala formó parte del convenio sobre derechos humanos
19 en la cual se formuló y escribió la Convención Americana de Derechos Humanos. Y se llama, ¿y por qué se llama Pacto de San José? Porque fue realizado en la capital costarricense de la región de San José, en una convención donde participaron todos los países. Entonces, esa denominación, los países que estuvieron ahí le dijeron, ¿les llamamos pacto? ¿Le llamamos tratado? No, estamos declarando los derechos humanos que son inherentes a todas las personas que participan en esta convención. Pero ahora veamos qué es una convención y por qué son primos hermanos. Vean, ¿cómo le van viendo? Al decir que ya declararon esos derechos que son inherentes a la persona humana y que yo lo determino como queda mochila o como queda bolsa, como quieran ustedes, en convención. ¿Qué es una convención? Y aquí se aplica el principio que es que tiene fuerza jurídica. ¿Por qué tiene fuerza jurídica? ¿Por qué tiene fuerza jurídica? Porque todos los países dijeron, vamos a reconocer todos los derechos inherentes ¿a quién? A la persona. Digamos que es una persona. A una persona humana. Todos esos derechos que le asisten desde su nacimiento, su concepción, hasta el día de su fallecimiento y posterior, derechos testamentarios, ese también lo es ahorita, ¿verdad? Solución testamentaria. Esto quiere decir que esos derechos siempre los van a acompañar a donde quiera que vaya. Entonces, de primero la declararon todas las personas que están dentro de dentro de cada país que participó, porque hay países que se fueron adhiriendo posteriormente, celebraron esa convención, y esa convención tiene fuerza jurídica, o es imperativo, o es imperante, o tiene el imperio de la ley. ¿Ya? Porque estamos aquí, digamos que el aula es la región de San José o la capital costarricense. Y todos dijimos de que vamos a declarar esos derechos y que nos va a obligar a cumplirlos en nuestros ordenamientos jurídicos. ¿Cómo lo hace Guatemala? Ayúdenme. ¿Cómo hace Guatemala para cumplir estos derechos? Que son materia de derechos humanos a nivel internacional. ¿Cómo cree usted que Guatemala los hace cumplir? ¿O los hizo cumplir en ese momento? Por los acuerdos que se han llegado. A través del artículo 46 de la Constitución, que establece la preeminencia del derecho internacional relacionada a derechos humanos. Entonces dice el artículo 1, se aprueba la Convención sobre derechos humanos derechos humanos. Primero, lo declaramos. Segundo, es una obligación por parte de cada Estado la ratificación. Artículo 2. En el instrumento de ratificación deberá incluirse previo a su estudio. ¿Quién lo estudia? El Departamento Jurídico del Congreso, por ejemplo. Las reservas que tienden a salvaguardar el régimen de legalidad del país y que se deciden por el organismo ejecutivo. Régimen de legalidad, si no contraviene la Constitución. Pero como estamos hablando de derechos humanos, estos tienen materia o fuerza jurídica en su aplicación. ¿Y cómo se aplica? Vayamos a derecho procesal penal. ¿Ustedes ya hablan de derecho procesal penal? ¿Qué tipo de resoluciones hay? Autosentencias. Las sentencias. Cuando las sentencias son emitidas por un órgano jurisdiccional, un tribunal de sentencia, una corte de apelaciones o la Corte Suprema de Justicia, debe de fundamentarse en normas jurídicas, en los argumentos o las consideraciones de cada caso en concreto. Pero cuando hablas de
la invocación de normas jurídicas primero debe de velar por... Los derechos humanos. ¿Por qué? Porque somos parte de... que tiene una fuerza Jurídica. de convención. Y esta convención, dentro... Control de convencionalidad. ¿Qué significa eso? Control de convencionalidad. Significa, no es de convencer, no es de que yo te convenzo, sino de convención. ¿Ya? Entonces este control de convencionalidad lo vamos a ver en el segundo semestre en Derecho 2, pero vamos a verlo al final. ¿Me recuerdan de eso, por favor? Porque en el segundo semestre se ve específicamente todos los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿estamos ahí? 1, 2. Viene otro primo, que es la convención. Convenio. Ah, no, convenio. Se me movió. Convenio. El convenio es totalmente igual a esto, solo que ya no es en materia de derechos humanos, sino que se hace a través de organismos internacionales directamente con estados propiamente dichos. ¿Se recuerdan el ejemplo de USAID? USAID es un organismo internacional que deriva de los Estados Unidos. ¿Qué significa USAID? Si no soy mal, es el pueblo de los Estados Unidos, del pueblo de los Estados Unidos se llama esa organización internacional. Y ha firmado convenios con Guatemala. Y uno de los convenios, el ejemplo más claro, es con relación al fortalecimiento del control de justicia en Guatemala, aportando al Ministerio Público, a la Corte, a la Defensa, al INACIF, ahora al Instituto de la Víctima, todas esas instituciones que forman parte del ¿cómo decir? Sistema de justicia. Una pregunta ya sea por lo que le decía ahorita sobre lo que es la convención, pasa el control de convencionalidad, pero los convenios, tratados y todo eso, ¿también se les debe pasar el control de convencionalidad? No, porque el control de convencionalidad Solo es de derechos humanos. solo es relacionado a derechos humanos y sentencias que velan por derechos humanos. Por ejemplo, les queda tarea para el fin de semana. Sí, bueno, mi pregunta iba enfocada a eso, porque me imagino que debe existir algún convenio que tenga algún tipo de relación que funcione o pueda contravenir un derecho humano. De hecho, al momento de contravenir derechos humanos en una sentencia, siempre se va a establecer ese control. Y el control se toma como base, extracto, fundamento, invocación. ¿Se recuerdan que es un principio? El nacimiento de todo. Por ejemplo, ¿cuál es el principio del derecho notarial? Deme uno. El conocimiento de la fe pública. La fe pública. ¿Qué es la fe pública? Es la facultad o la seguridad que le da el Estado al notario para autorizar documentos. Entonces, es un principio, es una base. Entonces, el control de convencionalidad es una base para fundamentarse en sentencias. Tarea para el día más. A mano. ¿Cuál es? Investigar qué es el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Su fundamento jurídico y quién lo emite. Busquen todo lo que sea relacionado. Y sentencias que forman parte del control de convencionalidad en Guatemala. Sentencias que forman parte del control de convencionalidad acá en Guatemala. Bueno, aquí en mate, ¿verdad? Yo
Para martes a las 12 de la noche. Fundamento A legal. mano. Ok. Investigar qué es el fundamento legal y sentencias. Que emite también, ¿verdad? Que emite. Lo investigan todo. Entonces, después vean lo de la tarea. Entonces, declaración, convención y convenio. ¿Podría repetir la diferencia de convenio? Es que no les escuché. Dijo que no es en materia de derechos humanos, pero ¿cuál es su materia? Son los convenios, o los acuerdos, o los tratados, o los pactos, o las negociaciones que hacen los estados como tal, Estado de Guatemala, México, Estados Unidos, Belice, Nicaragua, cualquier estado, con organismos internacionales. Y les ponía el ejemplo de USAID. También está, hay otros organismos internacionales, por ejemplo, UNICEF. UNICEF es parte de un orden, viene de la, de hecho UNICEF viene de la declaración de la Convención sobre los Derechos del Niño y es parte de esa convención. Entonces también es un convenio que vela por los derechos del niño. Y los convenios, por ejemplo, a mí se me ocurre, o lo leí en su momento, de que uno de los convenios entre UNICEF y Guatemala es el fortalecimiento del sistema educativo, Ministerio de Educación, dando becas, dando fortalecimiento, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, en favor y en pro de la educación de los niños. 1, 2, 3, vamos bien. Entonces viene el tío, don tratado. Don tratado es un acuerdo, una negociación, un convenio, un negocio contractual entre estados y tiene esa característica de ser obligatorio. Y yo les ponía el ejemplo de la OTAN. Como su nombre lo indica, la organización del Atlántico Norte, no, el tratado, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en sus siglas en inglés. ¿Y qué significa la OTAN? Eso que les acabo de mencionar. ¿Cuál es el tratado? Defender, es un tratado militar entre todos los países, la semana anterior o el día anterior, de carácter militar, en defensa de cualquier enemigo que se vaya en contra de la Unión Europea. Entonces, el tratado es ese convenio que se da una obligación o de carácter obligatorio entre ellos. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando fue la guerra de Irak en el 2003, cuando Estados Unidos invade Irak, derivado de, en teoría, las armas de destrucción masiva en su momento. Es liderada por Estados Unidos la invasión a Irak, pero detrás de Irak viene toda la OTAN. Todos los países se conforman esa organización y empiezan a pelear contra Irak y lo terminan venciendo. Entonces es ocupado por Estados Unidos y después se terminan yendo. ¿Qué querían? Petróleo. Entonces, un tratado va a ser y otro tratado va a ser de régimen obligatorio, imperativo, obligación entre cada uno de los miembros. ¿Vamos bien? ¿En Latinoamérica existe algún tratado similar? De armamentista no, que yo recuerdo, pero sí a través, por ejemplo, tratados, lo que les decía, en cuanto al objeto, hay tratados económicos, hay educativos, políticos, por ejemplo, vamos a ver más adelante otras denominaciones en donde siempre sigue siendo un tratado, pero es una negociación entre países o intercambio, ¿ya? Posiblemente, yo no recuerdo, bueno, entre Estados Unidos y Guatemala se ha un tratado de armamento. Es como, por ejemplo, lo del otro día está peleando Guatemala, el territorio que tiene Belice. Si se llevan un enfrentamiento, está diciendo que el primer país que se le uniría a Guatemala
no es solo en Latinoamérica, sino sería de Israel. Entonces ellos me imagino que tienen un tratado en este tipo de sentido armamentístico entonces. Posiblemente, pero acuérdense que ¿a quién defendería a Belice si en ese caso se diera una guerra entre Guatemala y Belice? Inglaterra. ¿Cómo se imagina? Yo sabía que había un tratado entre Guatemala y El Salvador y intercambio de información de las familias. Eso también lo tendrá ese ejemplo. Cuando yo les expliqué aquellos tratados o acuerdos políticos entre Policía Nacional Civil de Guatemala y Policía Nacional Civil de El Salvador, era también un intercambio de seguridad. Entonces, ese también entra como un tratado. Segunda tarea. Parece el mismo día. Investigar los tratados entre Guatemala y el resto de América Latina. Solo enumeren. Bueno, enumeren y indiquen qué tipo de tratado es. Y la TAM, Latinoamérica. El mismo día. Tratados entre Guatemala y la TAM. Aquí enumerarlo, solo poner el nombre nada más. Una observación y una recomendación. Hemos tenido problemas porque hay unos compañeros que tienen, por ejemplo, el correo estudiante de Derecho 99, por ejemplo, arroba email. No sabemos quién es. Entonces, pongan el nombre al correo como aparece en claro, como así. Juan Pérez de los Palotes, número de carnet, tal. Al correo. Cuando envíen la tarea, nombre completo, número de carnet y obviamente la lección. También para el llamar. Es como la complementación que tiene esa declaración o esa convención para la aplicación. Y lo hace a través de un comité. ¿Qué otra vez? ¿Qué otra ley internacional tiene? Es como el lineamiento. Posiblemente, como nominémoslo también como posiblemente lineamiento. La ley de la Corte Internacional. Por ejemplo, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es totalmente distinta a la Convención. ¿Qué dijo el Código Bustamante? Esa es una ley también, pero eso es relacionado a derechos privados, a derechos individuales. Sujetos privados, sujetos individuales. En este caso, la Declaración Universal de Derechos Humanos es con relación a Estados, que lo tienen que aplicar a cada uno en salvaguarda de los derechos inherentes a la persona humana. ¿Estamos bien? Bueno, recapitulemos. Para no perdernos. Declaración. ¿Qué declaración? ¿Qué convención? Principio de fuerza jurídica. Convenio, negociación entre organismos internacionales y Estados. Tratado entre Estados de cualquier índole. Con una característica obligatoria. Que se tiene que, si nosotros vamos a vender aguacates a México, que nos pague en el mismo momento. Protocolo, un documento complementario de una reunión. Que se hace a través de un comité. Recomendación, ¿estamos bien ahí, verdad? Sí. Excelente. Recomendación. ¿Qué es una recomendación? Tal como ustedes lo indican, cuando buscamos nuestro trabajo, necesitamos cartas de recomendación. Y le vamos a decir al pastor, le vamos a decir al padre, le vamos a decir al presidente del COCODE, le decimos a todo el mundo que nos diga una carta de recomendación, o que nos otorgue, que nos extienda una carta de recomendación. Aquí algo en día de eso. Su megáfono.
Y ahí Ahí es ahí es otro adentro. Bueno, la recomendación está basada, les ponía el ejemplo de cuando buscamos trabajo, queremos la recomendación de personas ilustres, de ética, de buenas costumbres y todo eso, y le pedimos recomendación a cualquier persona. ¿Y qué lleva esa recomendación? Que es una persona de altos valores, que es responsable, puntual, trabajador, honrado y todo lo que es. Entonces la recomendación internacional, ¿quién creen ustedes que la da? Atendiendo a que estamos hablando de organismos internacionales. La ONU, la OEA, demás de organizaciones, por ejemplo, la Unión Mundial puede dar una recomendación con relación a la protección de derechos de niños. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Convención Interamericana, a través de la Corte, también extiende recomendaciones relacionadas a derechos humanos. Y Guatemala es uno de los países donde más se violan los derechos humanos. Guatemala es uno de los países que más ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar lo tiene Perú, México y Guatemala. Guatemala es uno de los países donde más se violan los derechos humanos. En primer lugar lo tiene... No, primero es Perú, México y el otro no lo escuché. Hacia países, directamente hacia países o estados que solicitan o que establecen alguna relación internacional con eso. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de UNICEF. UNICEF tendría que recomendarle a Guatemala que los niños, por ejemplo, no van a la escuela porque están muy lejos de la escuela. No hay transporte, cuando llegan cansados. Entonces UNICEF debería de recomendar que la escuela sea más cerca, transporte, no sé, un desarrollo a la comunidad para poder establecer o poder hacer que los niños lleguen a la escuela. Entonces ese tipo de recomendación es la que emite en los organismos internacionales o estados a otros. Por ejemplo, ahorita también la OMS, Organización Mundial de la Salud, también la OIM, Organización Internacional de Migración, por ejemplo, todos los ciudadanos que los números de trabajo de para Estados Unidos, una recomendación para establecer un camino seguro o la repatriación segura hacia su país de origen. En América, por ejemplo, en el momento de la pandemia, la OMS recomendó el uso de mascarilla, todos los casos que ustedes saben de la pandemia. Entonces, ese es el tipo de recomendación. Ahora, ¿es obligatoria? ¿Es vinculante? En ese tiempo se lo Una consulta, así como usted estaba mencionando acerca de la Corte, por ejemplo, en el caso de María Chinchilla en Guatemala, donde cuando hacen la sentencia también recomiendan que Guatemala debería tener más cuidado respecto a la salud de los presos. Entonces, en ese caso, podría considerar que las recomendaciones de la Corte son parte de las recomendaciones. Sí, también por eso les decía que una de las recomendaciones, y les ponía el ejemplo de Guatemala, que ha sido condenado, uno de los países más condenados por la Corte, es por eso mismo, porque se violan los derechos y posteriormente son graves violaciones de los derechos humanos de las personas. Entonces, dentro de la sentencia donde se condenan a Guatemala, también viene una recomendación que dice, por favor, capaciten más a los jueces, capaciten más a los fiscales, capaciten más a los profesores, pónganle más tarea a los estudiantes. No, vamos a terminar con la guerra. Se quedó fuera de Victoria, se quedó ¿La empresa está obligada a contratarnos? No. Entonces,
De esa misma forma establece ese organismo internacional. ¿Vamos a ver? Sí. Recapitulemos. Vamos por 6, 7. Resolución. Nick, solo una pregunta. Para las 10. Ya tenés los tuyos. Hace un país de origen por la ley. Entonces, derivado a una de las normas de la sentencia, derivado de eso, se establece que condena a Guatemala por una muerte violenta de una mujer, pero dentro de la resolución, la resolución es como vemos adelante, la resolución de la Corte Interamericana no está protegida en los párrafos. Dentro de uno de los párrafos, ya al final dice, Guatemala se compromete a la erradicación de la violencia contra la mujer y también la violencia o la muerte de violencia de mujeres. A raíz de eso, se hace la convención, se da Convención, sí. en Guatemala también se da la convención de Guadalajara, que se realiza en la República de Brasil, y se establece esos mecanismos para poder establecer una ley que prohíba, bueno, no que prevalencia la violencia generalizada en Guatemala. Y crean a través de qué? El Congreso Legislativo, por medio del artículo 46 de la Constitución, el proceso donde la Corte de Guatemala hace una ley ordinaria de esta convención. Lo recomiendan, sí. Entonces acá se vuelve obligatorio. Pero también hay que conocer la siguiente es una resolución. Sí, acuerdo. Acuerdo, había explicado la resolución. ¿Ah? Está en recomendación. Resolución. Resolución. La resolución está basada también en un pacto. Bueno, en este caso puede ser la resolución puede ser unilateral. Se recuerdan también de los sujetos que participan en ella. Unilateral, bilateral o unilateral. Y la resolución regularmente es unilateral, que va dirigida únicamente a un país, a una región y a una entidad de beneficio. Y eso quiere decir, por ejemplo, ahorita es el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Quiénes son los Consejos de Seguridad de la ONU? Países permanentes. Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, Alemania, China. Y hay dos planos, ¿verdad? ¿Alguien interesado? Entonces, ese comité de seguridad era para que no haya en el mundo. Y eso significa que esa resolución le dicen a los países que ya no tenemos que dar toda la gente, o todo el mundo la va a tener encima. Gracias a las cosas, no hay que buscar, mañana te quita la bomba. Entonces, en ese sentido, esa resolución de la ONU trata de evitar ese enfrentamiento bélico en los muchos naciones. Trata de evitar que se agrande más esos conflictos entre naciones. Trata de evitar
Y que si ya está, que se termine ese proceso. Entonces, la resolución regularmente tiene, ese es el ejemplo que yo le pongo, el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué tiene este consejo? ¿Por qué? Porque son las potencias de la administración del mundo. Estados Unidos, obviamente, no son las humanidades de Israel, Bueno, entonces la resolución es unilateral y va dirigida a cierta región. He leído que, por ejemplo, ustedes vieron aquella película de la caída del halcón negro. Bueno, esa película también relata una historia que ustedes ya conocen, pero en la vida real se establece una resolución del Consejo de la ONU para evitar, obviamente como votaron a la Alcomba, que era de Estados Unidos, evitar que siguiera la guerra allí en Etiopía y el Cuerno de África, toda el África Oriental. Entonces, en ese momento, esa resolución es cumplida. Se termina la guerra en ese momento y ya somos en paz, pero queda todavía una guerra de guerrillas, como en Afganistán con los talibanes, como en Irak con los kurdos y las demás etnias. Entonces, la ONU da recomendaciones al Estado o la persona que ejerce el poder en el Estado para que trate de evitar o que sigan esos enfrentamientos entre esos grupos o focos de resistencia de la guerra. Por ejemplo, también en Vietnam, después de la guerra, hacen una resolución para poder evitar que el conflicto continúe, porque abarca Camboya, abarca otros países del sudeste asiático con relación a la guerra de Vietnam. Entonces, ¿qué diferencia hay entre recomendación y resolución? ¿Qué era? El ejemplo era la resolución del Consejo, que era basado teóricamente o técnicamente en guerra, y la recomendación, les ponía el ejemplo de UNICEF y de otros organismos internacionales. ¿Estamos bien entre recomendación y resolución? Se podría decir entonces que la recomendación va a un país directamente y la resolución a una región. No, puede ser que la resolución, la recomendación vaya a varios países. Por ejemplo, el Triángulo de Centroamérica, Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, cooptados por las pandillas. La oficina de control de inmigración nace después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. La palabra ICE en Estados Unidos. Entonces, esa región sale de la pregunta de la compañera. Al momento que se crea esta entidad en Estados Unidos, es porque todos pandilleros de los tres países salen emigrando para Estados Unidos. Y hay una sobrepoblación de pandilleros que se llenan Los Ángeles y otras regiones de Estados Unidos donde había mucho latino. Entonces, la recomendación de ICE, de esa entidad estadounidense, es que se controle la inmigración, que se cierren las fronteras, que se cierren o que se hagan programas para el fortalecimiento del desarrollo integral de esas personas que pertenecían a las pandillas, para que no se estuvieran yendo porque Estados Unidos estaba volviendo muy violento. Entonces, esa recomendación fue para el Triángulo Norte. Tal vez para lo que decía la compañera, y que quede claro, usted dijo algo interesante, que las recomendaciones son realizadas o hechas por organismos especializados en un tema específico. En este caso usted mencionó el ICE, el control de las personas que estaban migrando a Estados Unidos. En el caso de la OMS, para los países que estaban sufriendo los embates de la pandemia. También UNICEF les di ¿cómo se llama? O sea, la recomendación es, usted por favor haga porque lo está haciendo mal.
o haga porque no lo tiene, o ya no lo haga porque lo que está haciendo lo está haciendo mal. ¿Ya? Y la resolución, el ejemplo que se me ocurrió fue únicamente armamentista, pero puede haber resoluciones comerciales, por ejemplo, se me ocurre ahorita y es muy buena derivado de esto. Esta resolución, Estados Unidos le declara el embargo a Cuba después de la revolución en Cuba, que se vuelven comunistas, o que de tendencia comunista, o que se declara totalmente estalinista, leninista. Y todas las empresas de Estados Unidos tienen prohibido negociar con Cuba. Es una resolución del Congreso de la República de los Estados Unidos para que no haya. Entonces, hay muchos. Yo solo ponía el ejemplo armamentista o bélico, pero hay muchos. Hay políticos, hay resoluciones políticas. Por ejemplo, también el conflicto entre Gaza, Israel y Palestina. Una resolución en donde se declara el Estado de Israel en su momento. Votan todos los países y toda la Liga Árabe dice que no, y los otros dicen que sí. Al final, sí se da por votación. Entonces la ONU emite una resolución donde se funda o se constituye el Estado de Israel. Y por último, el acuerdo. ¿Quién entiende el concepto de acuerdo? Internacional. Ya conociendo esto, aterrizamos en el acuerdo. Está de las partes de varios estados. ¿Por medio de una normativa entre ambos países o países en este grupo? Exacto. Acuerdo comercial con El Salvador, acuerdo político, un acuerdo, como mencionaba el compañero, de seguridad entre las policías de El Salvador, Honduras, un acuerdo comercial entre Colombia y Guatemala. Ellos nos mandan café y nosotros les mandamos aguacates, ¿ya? Por ejemplo, comercial. Un acuerdo político. Becas, por ejemplo, para estudios políticos en Colombia y viceversa, que vengan a estudiar a San Carlos derecho para poder implementar las normas jurídicas por los procesos, por la filosofía, por la doctrina que tiene la USAC en otro país. ¿Ya? El acuerdo va a ser una relación y de voluntades. Estoy en la máxima voluntad, estoy en la mejor disposición de intercambiar información con Honduras. Estoy en la mejor disposición de cambiar información con El Salvador. Regularmente va, pero, por ejemplo, y algo muy importante. PNC de Guatemala, PNC de El Salvador, PNC de Policía Nacional de Honduras. ¿A qué ministerio pertenecen esas policías? ¿Qué tipo de acuerdo es? No el documento como tal, sino el tratado internacional. ¿Qué tipo de acuerdo es? Seguridad. Seguridad. ¿Qué objeto tiene? ¿Por qué? ¿Por qué es político? Porque el ministro de Gobernación fue nombrado por el presidente, que fue elegido por nosotros a través de una carrera política en elecciones generales, a través del voto libre, secreto y sufragio universal. Entonces, este señor que se llama ministro de Gobernación es eminentemente político. Entonces, este acuerdo va a ser político. Digamos que es económico. ¿Quién va a ir ahí? Ministerio de Economía. Y si fuera de educación, Ministerio de Educación. y todos ellos son eminentemente políticos. ¿Por qué? Porque ya es la cadena que les dije. Pero pueden derivar de contenido en alguna actividad específica. Claro, por ejemplo, capacitación de guías, el empleo de la fuerza. Y le quiero hacer una pregunta. como dice que eso lo mismo. podemos hacer
Vean, el compañero dice fuerza pública. ¿Y por qué es muy buena ese comentario? Porque Guatemala, Chile, Perú han sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso excesivo de fuerza, por el uso excesivo de las fuerzas de seguridad, entiendas de policía, entiendas de ejército. Es por ello que ese intercambio, por ejemplo, puede ser también intercambio entre ministerios de defensa, ejércitos, para velar las fronteras, para evitar el trasiego de drogas, el trasiego de personas a través de la plata, el trasiego de armas, el trasiego de drogas, pero es pandilleros. Ministerios de. Entonces, por ejemplo, yo en el examen le voy a preguntar, deme un ejemplo, o escriba o determine un ejemplo de un acuerdo político entre el Ministerio de Agricultura y los Ministerios de Agricultura de toda Centroamérica. ¿Qué ejemplo me darían ustedes? Maga. Un ejemplo, pero en concreto, así como dijo el compañero. El compañero dijo el uso excesivo de la fuerza. ¿Qué ejemplo? El uso de fertilizantes para fincas. Fertilizantes de la forma de riego, la hidroponía. Todo eso es en beneficio de quiénes. Nos falta todavía. Nos vemos el día. Virtual. Sí, otra semana virtual.